Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que no temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Probablemente todos hemos vivido la experiencia de la injusticia, de la traición, de la incomprensión. Cuando estos momentos se presentan en la vida, es difícil mantener la paz y la serenidad sin dejarnos llevar por la ira, producto del dolor. Ese era el contexto en el cual San Lucas escribe el Evangelio de hoy. La comunidad cristiana del primer siglo estaba comenzando a vivir las primeras persecuciones por parte del Imperio Romano, las cuales los tenían angustiados, temerosos, probablemente con algo de enfado, y como la viuda de la parábola, por más que acudían o apelaban a la justicia, ésta nunca llegaba. En un contexto así, de injusticia sostenida, es fácil desfallecer y dejarse llevar por el mal, producto de la pulsión interna que la traición y la injusticia provoca. Por ello Jesús en el Evangelio decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Aunque si fuésemos al texto original en griego, no dice sin desfallecer, sino que ocupa una expresión que se podría traducir algo como orar siempre para no dejarse llevar por el mal. Veamos la parábola. El primer personaje de la parábola es una viuda. Esto ya sorprende, porque en aquel tiempo las viudas no tenían derechos sociales y menos aún podían presentarse ante un juez. Esto solo lo podían hacer los hombres. Jesús así nos presenta a una mujer descartada socialmente, sufriendo la injusticia, apelando ante una autoridad para la cual ella no existía. Ese era el sentimiento de la comunidad cristiana. Estaban siendo descartados, perseguidos, y su clamor de justicia no era escuchado. Esa puede ser también hoy la realidad de muchos de nosotros. Quizás nos pueda o nos pudo en un pasado, o tal vez nos podrá en un futuro tocar padecer en carne propia el dolor de la injusticia, del descarte, del descrédito y del silencio cómplice por parte de la autoridad competente.
esa es también la situación de tantos hombres y mujeres cuyo grito de dolor ante las injusticias sociales, ante las economías desiguales, ante la guerra, ante la discriminación, grito que sube a las cúpulas de poder social, político, económico o religioso, pero estas muchas veces no responden. Un dolor así es muy grande y tiende a crecer en el interior, llevando a la persona al límite donde la depresión y la ira se presentan como únicos caminos de salida. El segundo personaje de la parábola es el juez injusto. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que representa al Imperio Romano, que era quien perseguía y oprimía a los cristianos. Con ello están diciendo que sería un símbolo de todas aquellas estructuras de poder que someten y abusan de la humanidad, las cuales tarde o temprano caen o ceden ante el clamor de la justicia de los pueblos y la acción de Dios. Esa lectura es una opción. Otros autores, por el tema de la parábola que estamos tratando, que es el de orar siempre para no dejarse llevar por el mal, producto del dolor o de la ira ante la injusticia, estos autores dirán que el juez de la parábola es la imagen del Dios que tenía en aquel entonces en la mente el pueblo de Israel. Un Dios al que había que acudir para pedir milagros, intervenciones sorprendentes, que casi mágica o maravillosamente solucionara los problemas. Hermanos y hermanas, un Dios concebido así necesariamente lleva a la desilusión, porque significa orar, orar y orar, y probablemente no recibir respuesta. Es esta quizás la experiencia de muchos cristianos, que oramos a Dios pidiendo favores o soluciones, y estos no llegan o tardan. Y al no llegar, nos desilusionamos, perdemos la fe, nos alejamos de la iglesia y nos dejamos llevar por el mal. El problema no es de Dios, sino nuestro, que no comprendemos cómo Él es y actúa. Un Dios así, un Dios de gestoría, un Dios gestor de problemas o solucionador de problemas, no existe. Dios no actúa de este modo, sino que con su providencia divina y contando con la libertad humana, de un modo misterioso, va conduciendo la historia, aún a pesar de las permanentes injusticias que los humanos producimos. Injusticias que nosotros debemos resolver. Entonces, ¿cuál es el sentido de la oración? ¿Por qué es necesario orar siempre? Solo el que ora, aquel que pasa largos momentos de intimidad con su Señor, como decía Santa Teresa de Ávila que recordábamos hoy, aquel que trata de amistad estando muchas veces a solas con quien sabe que lo ama, ese que ora comienza a mirar la vida y la humanidad con los ojos de Dios, a reconocer la presencia de Dios precisamente allí donde el dolor no le permitía ver. Si pensamos bien, la cruz, hermanos y hermanas, ha sido el mayor acto de injusticia de la humanidad y al mismo tiempo
fue y es el mayor signo de la presencia y del amor de Dios por dicha humanidad injusta. El riesgo de creer en Dios solo a partir de milagros o favores que concede es muy grande y con mucha facilidad nos puede llevar a perder la fe. Por eso Jesús se preguntaba: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Si oramos esperando en que Dios solucione nuestras injusticias o problemas, nos equivocamos, porque esa labor es nuestra, con la ayuda de Dios. La oración nos ayuda a comprender que aquello precisamente que debo yo realizar es trabajar para solucionar esa injusticia y esos problemas. Nos ayuda a comprender de tal manera la voluntad de Dios que, evitando que desfallezcamos o caigamos en el camino, sigamos siempre haciendo el bien, sin dejarnos llevar por el mal. La mirada y la acción del cristiano ante la humanidad siempre es positiva, no porque no vea la cizaña, fuente de injusticia, sino porque viéndola sabe que Dios es justo y que Él, en cuanto cristiano, no puede descansar mientras haya una sola injusticia que afrontar o un solo dolor que consolar. Amén.